buenos días, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares bajo la protección de nuestro Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión a la cual he puesto como título Una oportunidad más. Sabemos, hermanos, que en la Biblia existen muchos personajes a los cuales Dios en un determinado tiempo llamó para darles una responsabilidad, o llamémosla mejor misión, donde a través de ella Dios tenía grandes propósitos, porque como dice su palabra, Dios siempre tiene grandes planes, grandes propósitos para con sus hijos. Pero también sabemos, hermanos, que a través de la historia muchos de estos personajes no llegaron a ejecutar el plan de Dios, no llegaron a cumplir con lo que Dios les había mandado. ¿Por qué? Porque quizás antepusieron sus deseos, sus pensamientos, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hacer un alto, porque quizás de repente tú en este momento te pones a pensar y a decir, ok, a mí también en algún momento de mi vida, así como a estos personajes que Dios llamó, a mí también me llamó y me dio una responsabilidad, me dio una misión la cual yo tenía que cumplir. ¿La he hecho? Esa es la pregunta. Si tú la estás haciendo, la has hecho, pues gloria a Dios. Ahora, en esta mañana quiero también, dentro de todos estos personajes, quiero tomar a uno de ellos como ejemplo para ver qué fue lo que pasó con su vida. Y estoy hablando de el apóstol Pedro. Como sabemos, Pedro fue un discípulo de Jesús, donde Dios lo usó en gran manera, ¿verdad? Sabemos que Pedro caminó con Jesús mucho tiempo y a través de ese tiempo él pudo ver las maravillas que Jesús hizo en la tierra, los grandes milagros que hizo en la tierra, ¿verdad? Y así sucesivamente él fue aprendiendo más y más de él, de tal manera que en todo ese tiempo que Pedro caminó al lado de Jesús, su corazón dice que sintió un gran amor por él, es decir, Pedro estaba enamorado de Jesús. Tanto así que la Biblia nos dice que Pedro le dijo, Señor, yo contigo voy hasta la muerte. Pero también sabemos, a través de la historia, mediante las escrituras, que Pedro llegó a negar a Jesús. Y no negó una vez o dos, lo negó 3 veces. Y la Biblia dice que después de que Pedro hizo esto, él lloró amargamente porque sabía lo que había hecho. Es más, Jesús ya se lo había dicho antes que él lo iba a negar. Y quizás Pedro se sorprendió y dijo, pero ¿cómo? ¿Verdad? Pero sucedió. Y cuando eso sucedió, recordó lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente. Qué feo debe ser realmente llorar amargamente, ¿verdad? Pero después de todo esto, de que Jesús fue crucificado y luego resucitó, la Biblia nos dice que sucede un gran hecho donde Dios muestra su amor, su compasión por Pedro y Jesús va en busca de él, así como lo buscó en un primer momento en el lugar donde él se encontraba, en donde era su lugar de trabajo. Entonces Jesús lo va a buscar en el mismo lugar donde él estaba. Y llegado ese momento, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Por eso quiero que me acompañen a leer en el libro de Juan capítulo 21, verso del 15 al 17. Amén. Si tienes tu Biblia ahí, pues agarra y léela, o si no, escucha, yo voy a dar lectura. Amén. La Biblia dice así en el verso 15. Tiene como título este texto bíblico, Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Se estaba refiriendo a los demás discípulos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. A través de este texto que acabamos de dar lectura, podemos ver cómo Jesús obró en la vida de Pedro, donde Pedro, al haber negado a Jesús, dice la Biblia que Jesús fue en busca de él y no fue para señalarle, para decirle, ¿por qué me negaste? No, de ninguna manera. Dice que Jesús va y de la misma manera en que Pedro le negó 3 veces, Jesús va y le hace 3 preguntas y las 3 preguntas fueron iguales. ¿Me amas? Y Pedro le respondió en las 3, sí, Señor, te amo. En la tercera
pregunta que Jesús le hace a Pedro y le vuelve a decir, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, tú conoces todo, tú lo sabes, yo te amo. Yo me imagino que esa respuesta que Pedro le dio debe haber sido pues algo, wow, Señor, tú sabes que yo te fallé, tú sabes que yo te negué, pero aún así yo te amo, Señor. Y Jesús le dice, está bien, apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le responde de esta manera a Pedro, Jesús le está dando una oportunidad más, una nueva oportunidad para que Pedro se levante y empiece a hacer lo que Dios le había mandado, a que empiece a cumplir el ministerio el cual Dios había determinado para la vida de Pedro. Y así fue, ¿verdad? Entonces, a través de esta historia, hermanos, yo también quiero transmitir este mensaje de que nosotros también, así como Pedro le falló a Jesús, nosotros también de la misma manera, muchas veces quizás le hemos fallado a Dios, le hemos fallado, donde de repente quizás tú te pones a pensar en este momento, sí, es así, yo también, al igual que Pedro, yo muchas veces me he sentido, donde no he querido darle la cara porque he sentido vergüenza porque le he fallado. Sin embargo, Dios viene a ti nuevamente y te da una oportunidad más. Quizás tú te pones a pensar en este momento, wow, yo he perdido la oportunidad de poder predicar la palabra a personas que he conocido y no lo conocían a Él y no lo hice. Quizás he tenido la oportunidad de sembrar en personas que necesitaban y no lo hice. Quizás he tenido la oportunidad de demostrar todo el amor que tengo a mis padres o a mis hijos y tampoco lo he estado haciendo. O quizás he perdido la oportunidad que Dios me dio de hacer un nuevo comienzo en mi vida y no lo he hecho. Pero ¿sabes qué? En esta mañana yo te digo, no te lamentes, porque tenemos un Dios de oportunidades, donde la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces eso nos debe a nosotros animar y alentar a que nosotros volvamos a intentar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén, hermanos. Yo sé que en estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que nunca antes nosotros hemos vivido. Es más, esta generación ni siquiera lo ha vivido. Somos la generación que está viviendo estos tiempos difíciles, la cual la Biblia lo llama principio de dolores. Y yo quiero que en este tiempo, hermanos, les animo a que ustedes puedan, ahí en ese lugar donde nosotros estamos ahorita en nuestras casas, en nuestra intimidad, podamos examinarnos a nosotros mismos con la ayuda de Dios y quizás podamos darnos cuenta o reconocer que no hemos estado llevando una vida íntegra delante de Dios. Quizás también tú puedas volver a Dios si te has extraviado o te has alejado de los caminos del Señor. También para que de repente quizás en este tiempo te des la oportunidad de demostrarle a Dios cuánto lo amas. Y no con palabras, sino con hechos. Hermanos, sabemos que falta muy, pero muy poco para que Jesús venga por su iglesia. Entonces, piensa o mira este tiempo que estamos viviendo como una oportunidad que Dios nos está dando antes de que Él venga. ¿Para qué? Para que podamos nosotros limpiar nuestras vestiduras y nos encuentre como Él lo dice en su palabra. Amén, hermanos. Hermanos, espero que en esta mañana esta meditación les sea de bendición para sus vidas y que podamos meditarla. Amén. Guarda esta palabra en tu corazón y ponla por obra. Amén. Vamos a orar para poder finalizar esta breve reflexión. Amén. Bendito Padre Celestial, oh Dios de la gloria, te damos gracias a ti, mi Dios amado, porque eres un Dios bueno, bendito Dios, porque eres un Dios amoroso, misericordioso, Señor Jesús, un Dios de oportunidades, Padre amado, así que en ello yo me confío, Padre amado, porque tu palabra dice, Señor, que tú nunca pierdes la confianza en nosotros, tú siempre vas a venir a nosotros y nos vas a decir, aún confío en ti, aún espero por ti, Padre Santo, así que yo me tomo de esa palabra, bendito Dios, y me levanto en fe y contigo para hacer lo que de repente no había estado haciendo, Padre Santo. Gracias por esta palabra y te pido, bendito Dios, que me bendigas a mis hermanos, Padre Santo. Gracias por todo te doy en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que tengan un buen día
y nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.